Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la función sumar si. Sin más que decirles, ¡vamos allá! La función sumar si es una función matemática que nos ayuda a realizar sumas en un determinado rango. Todo esto bajo un cierto criterio. Este criterio es asignado o determinado por el usuario. Pero vamos con un ejemplo. Supongamos que tengo los datos de 25 personas. Y dentro de estos datos yo tengo la edad, la profesión y el pago mensual. Este pago mensual es similar a salario o sueldo. Y ahora voy a crear rápidamente los datos. Listo, ya tengo mis datos para trabajar. Y aquí vamos a poner la suma. En este caso vamos a sumar los pagos de todos los médicos que existen en estas 25 personas. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos igual sumar si. Seleccionamos con tabulador. Ahora nos pide rango. Hay que recordar que la función sumar si trabaja con dos rangos. Un rango para el criterio y un rango para la suma. El primer rango es del criterio. Entonces nos vamos a la columna de profesión, seleccionamos todos los datos, presionamos F4, pulsamos coma y ahora nos pide el criterio. El criterio va a ser médico. Como médico es un valor textual o alfabético, tiene que ir entre comillas. Abrimos comillas, ponemos médico, cerramos comillas, pulsamos coma y ahora nos pide el rango de suma. Aquí hay que aclarar que el tamaño del rango de suma tiene que ser igual al tamaño del rango de criterios. Por ejemplo, si tú tienes 10 filas en el rango de criterios, tienes que tener 10 filas en el rango de suma. Entonces nos vamos a la columna de pagos y seleccionamos el mismo tamaño. Presionamos F4, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Con lo cual tenemos una suma de 29.465 en unidades monetarias. Ahora, por ejemplo, esto mismo podríamos hacer para las otras profesiones. Entonces aquí voy a poner para diferenciar subió médicos. Copio esto dos veces más. Aquí voy a poner ingenieros. Y aquí voy a poner abogados. Copio también la fórmula, porque si recuerdan, estamos trabajando con rangos fijos. En lo posible siempre traten de trabajar con rangos fijos, de tal forma que cuando copian las fórmulas, los rangos siempre van a estar estáticos. Y esto ya lo pueden modificar manualmente si tuvieran alguna necesidad. Entonces en este caso copiamos, control C para copiar y control V para pegar. Lo que vamos a modificar ahora son las profesiones. Ponemos aquí, por ejemplo, en vez de médico vamos a poner ingeniero. Y en la última vamos a poner abogado. Como estas sumatorias son parciales, realizamos una suma total. Utilizamos la función suma, seleccionamos las celdas y presionamos Enter. Tengo un total de 93.306. Ahora si yo me voy a la tabla y realizo la misma operación, pongo igual suma, selecciono desde el inicio. Una vez que yo presione Enter, me debería dar el mismo resultado. En otras palabras, 93.306. Presiono Enter y tengo el mismo resultado. Eso quiere decir que las fórmulas están funcionando correctamente. Por otro lado, en muchas ocasiones lo que vamos a necesitar es que los criterios estén referenciados. ¿Y esto por qué? Porque se vuelve un poco tedioso estar entrando en la fórmula y estar cambiando de criterio constantemente, salvo que el criterio sea estático. Si fuera así, no habría ningún inconveniente. Pero si sabes que el criterio va a cambiar constantemente, lo mejor es que lo tengas referenciado. Para esto tenemos que ocupar dos celdas. En la primera fila vamos a poner criterio y en la segunda fila suma. Ahora la fórmula nos la podemos copiar de la parte de arriba o la podemos introducir nuevamente. A modo de ejemplo lo vamos a introducir. Ponemos igual sumar si, seleccionamos con tabulador, el primer rango, el de la profesión, presionamos F4, coma, ahora nos pide el criterio y aquí es donde referenciamos a una determinada celda. Seleccionamos nuestra celda de criterio, podemos presionar F4 o lo dejamos así, presionamos coma y nos vamos al rango de suma, que es el pago mensual. Presionamos F4, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos da un valor de 0 porque todavía no hemos asignado un criterio. Entonces vamos a criterio y ponemos, por ejemplo, médico. Y si se dan cuenta tenemos el mismo resultado que en la primera fórmula que hemos planteado. Ahora, por ejemplo, podemos cambiarlo también a otro. En este caso pongamos abogado. Y la fórmula funciona correctamente. Finalmente les puede surgir un último caso, que sería el siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, las edades. Tenemos los pagos mensuales.
y ustedes quisieran saber por algún motivo la suma de los pagos mensuales de las personas que tienen, por ejemplo, edad menor a 30 años. De todas maneras les está pidiendo la sumatoria, pero ya con operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Son mayor que, menor que, igual, entre otros. Entonces nos apoyamos de estos operadores para realizar estas operaciones. Nos vamos a copiar esto, control C para copiar y control V para pegar. Nos vamos a la celda de suma y ponemos igual, sumar sí. El rango de criterio va a ser edad. Presionamos F4, ponemos coma y aquí es donde vamos a poner menor a 30 años. Pero como tenemos el símbolo menor, esto ya se vuelve un dato alfanumérico. Y todo dato alfabético o alfanumérico tiene que ir entre comillas. Ponemos comillas, menor a 30 años. Cerramos comillas, ponemos coma y nos vamos al rango de suma. Seleccionamos pagos mensuales, F4 y presionamos Enter. Entonces esta sería la sumatoria de los pagos mensuales de todas las personas que tienen edad menor a 30 años, que es igual a 40.914. Pero como les había mencionado anteriormente, siempre es mejor referenciar los criterios. En este caso nos vamos a la fórmula, nos vamos a criterio, borramos todo, seleccionamos la celda de criterios y presionamos Enter. Como no tenemos ningún criterio, la suma es igual a 0. Pero pongamos ahora menor a 30 años y nos da el mismo resultado. Podemos cambiar esto por mayor. Ahora podríamos ir cambiando a nuestro gusto los criterios. Por ejemplo, podríamos poner la suma de los pagos mensuales de las personas que tienen edad igual a 28 años. Ponemos igual 28. Y esto nos da un valor de 7.565. Como es un monto pequeño, seguramente son 2 o 3 personas. Vamos a buscarlos. 28, 28, aquí hay uno. 28, 28, 28 y acá hay otro. Seleccionamos los dos valores y tenemos que la suma es 7.565. Entonces esto quiere decir que la fórmula está funcionando correctamente. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Si les ha gustado, ya saben, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Sin más que decirles, me despido. Hasta la próxima.